Bueno, buenos días. ¿Les llega a ustedes los correos que les mando? Porque les pedí una lectura sobre el texto de Oxlack y ahora le mandé por un mensajito al chat de la plataforma que tuvieran a mano el texto mismo de la formación del Estado de Oxlack, ¿sí? Para poder trabajar y pueden leer el foro que yo mando también. Habilítense si quieren ustedes mismos, me parece que ustedes pueden Hola, habilitarse. profe. Sí, A mí no me llegan los mails con la invitación a las reuniones estas y bueno, y el otro no sé si me habrá llegado en este momento, pero lo de las reuniones no me llega. yo tendría, porque seguramente te tendría que ver la posibilidad de sumar o agregar a los contactos, ¿sí? Míos, seguramente, pero yo siempre pongo también, viste, en el chat de la plataforma, también lo Sí, puse. hoy llegó porque una compañera lo compartió, pero la verdad que no me están llegando los otros. Bueno, veremos cómo podemos hacer Bien, este, para corregir esto, ¿eh? bárbaro, Yo me voy a gracias. fijar. Bueno, perfecto. Ahora vamos a empezar a hablar de lo que les dije ahí, lo que es la formación del Estado, ¿sí? Bueno, hay un texto que me interesaría que ustedes lean, que está en la unidad 2, que es de Marcelo Garabedian, está ahí en el texto, la unidad. ¿M? Que habla justamente sobre el Estado moderno, ¿sí? Ahí dice el autor algo muy interesante, porque empieza a hablar cómo se empieza a originar los estados, digamos, y sobre todo el Estado moderno. ¿Por qué le digo que me parece que es interesante? Primero porque dice que tanto los estados como las sociedades tienen un origen, digamos, de hace más de 10.000 años, ¿no? Entonces, ese origen dice, ¿y por qué se van multiplicando, transformando o modificándose? ¿A partir de qué el Estado? Es como si el Estado y la sociedad se van formando en forma conjunta. ¿A partir de qué? Entonces dice, obviamente que lo que va desarrollando o multiplicando el Estado es porque se va aumentando, se va multiplicando. ¿Cuáles son los aspectos? Primero el demográfico. Empiezan a crecer demográficamente las poblaciones, las localidades, las ciudades. ¿En qué sentido lo demográfico? Obviamente tiene que ver con lo poblacional, con el aumento de las poblaciones. Si hay aumento de las poblaciones, seguramente también tenemos aumento de qué actividad. Una actividad que es esencial, no sé si es esencial, pero es muy importante, que es la economía, ¿sí? Entonces él dice, él mismo habla de que todo lo que tenga que ver con la actividad fabril, aumento demográfico, ¿sí? Lo poblacional, esto hace que se vayan modificando y originando las sociedades y el Estado. Y también hay algo que hace referencia al texto que estábamos trabajando la otra vez, o se pudo trabajar, no sé si lo leyeron, esto de cuando empieza el texto de la política, que es qué hablamos cuando hablamos de política, ¿m? Que hace un recorrido de, por ejemplo, que llega al concepto moderno de la política. ¿Se acuerdan ese texto? Que diferencia la política como un hecho social, como lo pensaba Aristóteles desde la filosofía de la Grecia antigua, como el autor Maquiavelo lo deslinda de todo lo que es lo religioso y lo filosófico y le pone como un carácter específico a la política y de qué se trata la política, ¿sí? Eh, Marcelo Reinaldi, ¿vos podrías silenciar un poquito, por favor? Así no hay ruidos como... Muchas gracias. Perdone, pero cualquier cosa, como siempre, si hay alguna duda,
ustedes habiliten solos nomás, como hizo la compañera María José, me parece, sí, digo, leo bien, las dudas que tengan, pero si no me gustaría silenciarlos y total así nos escuchamos, que no haya ruido, tras que a veces tenemos dificultad con la conexión, que no haya ruido para escucharnos. Te agradezco, Marcelo. Entonces, a partir justamente, también es importante pensar de que el Estado se empieza a tener una expansión territorial. Es muy importante que ustedes tengan en cuenta, y sobre todo el Estado moderno, ¿por qué el Estado moderno? Antes la forma de Estado era el Estado medieval, ¿sí? Que tenía el monarca y sus intermediarios con la población. No tenía el rey una relación directa con esa población, sino tenía los intermediarios, que eran los señores feudales como los duques, los archiduques, que estos sí tenían una relación directa con esa población. Estos señores, al tener a las personas trabajando en los campos y todo lo demás, le ofrecían a este monarca sus tributos, pero también les daba a este monarca en la edad medieval, en la época de un estado medieval, en la cantidad digamos, de soldados, las milicias. Les otorgaban estos señores las milicias. ¿Para qué? Para expandirse territorialmente como Estado. ¿Sí? Entonces tenemos que un Estado moderno, evidentemente estamos hablando ya de otra estructura social diferente a la edad medieval. Y fíjense cómo se van sumando características del Estado. ¿Qué significa esto? Es lo poblacional, lo demográfico, las actividades comerciales, la fabril, más la expansión del territorio, más las milicias. ¿Sí? Entonces el Estado moderno va avanzando y va a tener ciertas características. Entonces ahí muy bien lo que va a decir también este autor, que a mí me parece que estaría bueno, aunque sea la primera parte, no todo, porque este autor también empieza a hablar de los diferentes estados, cómo va a diferenciar o va a conceptualizar un estado, digamos, un estado fascista, un estado liberal, un estado liberal, un estado neoliberal. Eso no avancen ahí, quédense solamente con esta primera parte, porque habla muy bien de cómo fue o qué características tiene el Estado moderno, que es lo que a nosotros nos interesa en este momento desarrollar. ¿Se va entendiendo hasta acá, más o menos, cuáles son las características de un Estado moderno? Y aparte, también hagan esta relación con el artículo que yo les decía recién, que es qué entendemos cuando hablamos de política, porque ahí también en ese texto nuevamente retoma Maquiavelo, que le da a la política, al Estado moderno, una esfera que le es específica, que es la política. Y hay una relación del Estado moderno, es una relación entre Estado, poder y política y sociedad. ¿Se entiende como característica de Estado moderno? Y le da a la política su esfera propia, en relación a qué, al Estado y al poder y a la sociedad, ¿sí? Entonces ya se empiezan en esta época a hablar de unidades más complejas, porque también empieza, a ver, se empieza a hacer como un Estado, hasta si se quiere, según el autor, y me parece que yo también acuerdo, como un Estado más burocrático, ¿sí? También empiezan, antes, los únicos que le interesaban a estos señores, a estos monarcas, era la expansión territorial. Ahora ya le empiezan a importar otras cuestiones como por ejemplo la justicia, la cuestión burocrática, la administración de su poder, etc. Ahora, obviamente que si tenemos que hablar del Estado moderno, también tenemos que hablar cuando se habla de fuerzas, estamos hablando de dominación, ¿sí? Y obediencia, obviamente. Ahora, esperen un poquito a ver. Pero acá lo importante para poder caracterizar al Estado moderno es cómo se lo piensa el Estado moderno desde una concepción, digamos, quitándole eso, dejan de ser estados cristianos, sino pasan a ser un Estado más laico, tienen un proceso, como dice el autor, de secularización. Esto es lo interesante de este autor, cómo marca este proceso de secularización.
del Estado. Entonces quiere decir que va dejando de lado el Estado cristiano, el Estado religioso, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes los tengan en cuenta. Esperen a ver. Bien, entonces la fundamentación del poder ya no va a estar dado por un dogma, ¿sí? Va a estar dado por otras razones. ¿Sí? Ok, sigo. Ahora, en el texto, también que es muy interesante que ustedes los puedan ver, hay el texto de los 3 enfoques del texto dice 3 enfoques sobre el concepto de Estado de Isuani. ¿Lo tienen? Está ahí también en la unidad. No, aunque no lo tengan a mano, estoy diciendo que lo puedan tener para una lectura, ¿sí? Él ahí habla de un concepto de la teoría del contrato social y de la teoría de Max Weber, dice el autor, lo leo para poder desarrollarlo mejor el concepto que me parece más que interesante. Dice, el primer concepto de la teoría del contrato social y de la teoría de Max Weber ofrece 2 variantes de Estado como una asociación. En ambas, el Estado coincide con la sociedad y difiere de la institución de gobierno. Esto es muy importante que ustedes lo tengan ya en cuenta. ¿Por qué estamos dando formación del Estado? Ustedes tienen que saber qué es el Estado para después desarrollar todas las formas o modelos de Estado. ¿Sí? Eso es lo que nosotros apuntamos. ¿Qué es Estado? Para poder hablar de modelos de Estado. Entonces, dice ahí, en ambas el Estado coincide con la sociedad y difiere de la institución de gobierno. Vuelvo a hacer otro punto acá. Porque no es lo mismo Estado que un gobierno, ¿sí? El gobierno es el representante de ese Estado, pero el Estado, como tenemos autores como Guillermo O'Donnell, como Oslak, o como estos, o como otros tantos autores, le van a dar una diferenciación a lo que significa Estado, a lo que significa gobierno. Y eso también lo tienen que saber ustedes diferenciar con esta materia, ¿sí? Bien. Entonces dice, el Estado así surge como resultado de un acuerdo hecho por individuos, contrato social, ¿sí? Acá ya empezamos a ver las teorías del contrato social, las teorías en este momento, ¿cuándo se empiezan a dar? En la modernidad, ¿sí? Un contrato social. ¿Estamos? Que van a venir a hablar de este contrato social varios autores como Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquieu, que le van a dar distinta apreciación a esta o diferenciación o características a este contrato social. Entonces dice, el segundo concepto, dice, el Estado así surge como resultado de un acuerdo hecho por individuos, contrato social o por un grupo que se impone sobre otros grupos sociales, Max Weber. El segundo concepto fue representado por Hegel, que propuso el Estado como una dimensión abstracta, abarcando otras dimensiones de la sociedad. Dice, aquí la díada Estado-sociedad civil adquiere significado. Finalmente el Estado tiene y ha tenido también conceptualizado como un aparato separado de la sociedad, operando a través de sus instituciones gubernamentales, administrativas y coercitivas. A ver, en definitiva, según Isuani, es importante desde una concepción de asociación o comunidad, dice, desde esta concepción de asociación o comunidad, escuchen bien, dice, el concepto de Estado se torna coextensivo al concepto de sociedad. En otras palabras, las sociedades en algún punto de su desarrollo histórico existen como tales, solamente en forma de estados. Para este punto de vista, el Estado cubre
los habitantes de un territorio determinado y requiere instituciones gubernamentales, administrativas y represivas, para proteger a toda asociación de las amenazas externas y del caos interno. Esta noción admite dos variantes. Escuchen esto porque es muy interesante lo que dice el autor. Por un lado existe la asociación vista desde abajo. Ahí, fíjense lo que dice. Esto quiere decir, el Estado emergiendo de un pacto entre los miembros de una comunidad humana determinada. ¿Se dan cuenta que el pacto, dice, es una concepción desde abajo? Es una concepción que quiere decir, de la sociedad, nace, surge desde la sociedad con el Estado. Esto es lo que está significando. Y es coextensivo a sociedad el Estado. El Estado no es sino una sociedad. ¿Se entiende lo que vamos queriendo decir? Y la otra parte dice, hay una asociación vista desde arriba, una asociación de dominación en la cual ciertos grupos controlan a otros grupos dentro de un territorio determinado. Bueno, acá hay mucho para hablar también. Primero, acá lo interesante de esta concepción es que tenemos que hablar que el Estado y la sociedad hacen un contrato, un pacto, ya sea individual o de grupos con el Estado. Pero el Estado necesita de la coerción, necesita de la obediencia y de la dominación, ¿sí? En un determinado territorio. Entonces, acá ya estamos hablando que Estado no puede ser algo tan abstracto sin una sociedad, sin un poder, sin la fuerza y sin un territorio. Tiene que estar delimitado por el territorio. Si hay territorio, tiene que haber población. Si hay población, tiene que haber soberanía. ¿Sí? Tiene que haber reglas, tiene que haber normas. Por eso se dice muchas veces que el Estado es esa relación social de dominación. ¿Se dan cuenta ahora? ¿Por dónde viene, va girando la concepción de Estado? Bien. Y obviamente tenemos que tener en cuenta, como dice el texto también de, vamos y viniendo con los textos, no tengo una linealidad en esto, sino como dice Sonia Bengochea, que yo les di la otra vez las guías, ¿se acuerdan? Estas guías son para que ustedes puedan abordar los textos, los puedan entender los autores, puedan ir comprendiéndolo, porque después seguramente hasta que vuelva, digamos, la regularidad, digamos, de la presencialidad, nosotros queremos que no se queden tan atrás con los textos, porque en algún momento los exámenes van a pasar, o lo que sea, no quiero que se queden atrás con las lecturas, ¿sí? Voy medio rápido porque hice esta clase de 45 minutos y ustedes ya después tienen que empalmar con el teórico y no quiero cansarlos demasiado, que puedan tener un descanso entre una clase y la otra. ¿Sí? Por eso mismo, ayúdense con la guía de lecturas. Bien, porque yo le digo que tengan en cuenta lo que es el territorio y la soberanía. Porque después cuando vayamos al texto de Oxlack, es un atributo de estatidad. ¿Se dan cuenta cómo vamos relacionando un texto con otro? Porque eso también va a ser, cuando nosotros vayamos al texto de Oxlack, un atributo de estatidad, la soberanía, ¿sí? Que siempre, históricamente, nos interesa y mucho que ustedes lo sepan explicar y desarrollar. No es el único atributo, son 3 atributos más que tiene según el autor de Oxlack, que este autor después nos va a facilitar para empezar a conocer y a entender la formación del Estado Nacional argentino, ¿sí? Ahora, volvamos al texto de Bengochea. ¿Qué habla Bengochea? Según la autora, el Estado moderno va a empezar a definir ¿qué cosa? El rol del Estado. El Estado moderno va a redefinir el rol del Estado, ¿sí? Ahora, dice, el Estado en su moderna concepción tiene su origen en el Renacimiento. En este periodo comienzan a formarse los Estados modernos. Ahora, fíjense esto, volvemos, la autora también empieza a decir, en relación a la concepción del Estado aparecen conceptos como la idea de territorialidad, soberanía y poder. ¿Se dan cuenta? Cómo todos los autores
remarcan estas características en relación a la concepción de Estado: territorio, soberanía y poder. ¿Mm? Bien. Ahora, obviamente, ¿qué es un territorio? ¿Por qué la idea de territorio? Obviamente tenemos la idea de territorio. ¿Qué significa idea de territorio? Es una población dentro de un determinado lugar geográfico. Eso es simple. Eso no va a traer complicaciones. A una geografía propia. ¿Estamos? Tengan en cuenta esto también, porque también lo material de un Estado es cuando Oxlack o algunos autores hablan de la parte material del Estado, ¿sí? Porque también la parte material del Estado, más allá de la geografía y la población, va a hablar de las riquezas de un Estado, de las riquezas materiales de ese territorio, ¿sí? Vayan haciendo esta relación. Ahora, después dice, después habla que la autora, estoy con Sonia Bengochea, la separación entre moral y política permite la construcción del poder sobre la base de la voluntad y se abandona la idea del poder natural. ¿Ven? Entonces, el Estado moderno deja de atender o de tener una concepción teológica del poder, ¿sí? Deja de tener una concepción teológica del poder divino, de lo sobrenatural. Deja de tener. ¿Estamos? Esa es la nueva concepción de poder. Por eso vuelvan a ese texto cómo lo define Maquiavelo, que Maquiavelo la política la define como algo de lo posible. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando se habla de soberanía, ¿qué pasa en el texto de Oxlack si lo tienen a mano? ¿Cómo define Oxlack al atributo de soberanía? Como ese reconocimiento que tiene el Estado frente a otro Estado. ¿Mm? ¿Está? Bien. Ahora, empezamos la última parte ya de la clase, que me quedan 10 minutitos más o menos para terminar. Antes de seguir, hagan ¿cómo se llama? La guía del texto de Oxlack. Yo les voy a volver a mandar 2 guías más de los otros capítulos, ¿sí? Para que vayamos avanzando y veamos este tema, porque ya vamos a empezar la semana que viene con la formación del Estado Nacional Argentino, que acá, tal vez, no sé si alguno volvió a cursar o no, es un texto bastante, digamos, complejo, si se quiere, pero fundamental para esta materia, y que a nosotros nos interesa y mucho que ustedes puedan, ¿cómo es? Poder abordarlo y lo puedan manejar a este autor, ¿sí? Entonces, acuérdense que acá tenemos, sí, ¿quién quiere hablar? No sé quién, bueno, no. Estábamos hablando del contrato social, ¿sí? Tenemos varios autores. Tenemos pensadores, mejor dicho. Hobbes, según acá Sonia dice, que habla de los hombres en un estado de naturaleza. Vivían en una anarquía, sumidos en el deseo de poder y pasiones desatadas. Esto genera violencia, y el hombre es el lobo del hombre. Eso. Dice, los derechos individuales quedan en poder de un soberano. El poder del soberano debe ser absoluto como en la monarquía. Entonces, si bien acá hay una sesión entre, esto por ejemplo es de un grupo frente a una persona ceden sus derechos. Por eso en este momento Hobbes lo que le da fundamento teórico, político y filosófico al Estado monárquico. ¿Estamos? Hobbes fundamenta, digamos, al Estado monárquico.
porque es un grupo de personas que le cede sus derechos, sus libertades, etcétera, a una sola persona. En este caso, el Estado absolutista, que es el Estado monárquico, ¿sí? Entonces, desde esta teoría, Hobbes sustenta la creación de este Estado monárquico. Le da validez, fundamento, lo legitima en definitiva. Después, tenemos a Locke, que piensa que el hombre es naturalmente bueno y sociable, ¿sí? Pero acá es interesante lo que habla Locke. Si bien dice, si el gobierno es injusto, si violan los derechos naturales, el pueblo puede juzgar la actuación de ese gobierno, porque se reserva el derecho de rebelión. Aparece la cuestión de la legitimación en la sociedad política. Legitimación que significa la aceptación por los gobernados surgida del consenso de la autoridad del gobernante. Locke, bueno, obviamente el padre del liberalismo, piensa que el hombre tiene una inclinación natural al poder. Pero lo interesante de esto es que si el gobernante, mejor dicho, si los gobernados creen que es injusto la actuación del gobernante, tienen ese poder de rebelión. Acá hay una diferencia sustancial con Hobbes, ¿sí? Le da, como quien dice, legitimidad a la sociedad. ¿Estamos? Y después tenemos a Rousseau, que Rousseau desarrolla la teoría de la voluntad general. Dice, la voluntad general, piedra fundamental del contrato rousseauiano, es la expresión del sujeto colectivo. Esto tengan en cuenta. La voluntad general tiende a velar por los intereses de toda la sociedad, y los intereses de toda la sociedad son el bien común. ¿Mm? ¿Estamos? Entonces acá aparece una figura nueva, el sujeto colectivo. ¿Mm? Entonces, como para ir resumiendo, sería, Hobbes le da fundamento al Estado monárquico, Locke le da poder a la sociedad, digamos, de rebelión, y en Rousseau aparece esto del sujeto colectivo y de la idea de bien común. ¿Está? Y con Rousseau aparece que la justicia aparece ligada a la idea de libertad. Bueno, pero lo importante es que usted sepa cómo es la concepción del Estado moderno de acuerdo a estos autores. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, para resumir, vamos a hacer un resumen, como para que a ustedes le quede bien en claro Hobbes, Locke y Rousseau. Para Hobbes, entonces, es el representante de la teoría absolutista, donde la soberanía reside en el monarca, ¿sí? Esto es fundamental que lo sepan. Para Locke, que es el padre del liberalismo, plantea la posibilidad de rebelión de los pueblos si los gobernantes son injustos, ¿sí? Y para Rousseau aparece el concepto de la voluntad general ligada al bien común, ¿sí? Y acá la autora lo que plantea, que está muy bueno, lo que ella plantea, que la contradicción entre un Estado absolutista y el Estado liberal solo está superada por el ideal o la democracia. Pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Mm? ¿Por qué? Dice la autora, porque la democracia presupone la igualdad entre los hombres y el derecho a ejercer la soberanía. Entonces ya ustedes tienen que saber diferenciar.
Si en el Estado moderno la soberanía la tenía para Hobbes el monarca, en la democracia la soberanía la va a tener el pueblo. Por eso la democracia es el gobierno del pueblo. ¿Estamos? Entonces la soberanía la tiene ese pueblo, no ya el gobernante. Y el soberano gobierna a través de sus representantes. ¿Se entiende la idea? Entonces vamos a ir haciendo estas relaciones para que se vaya entendiendo cuál es la concepción de Estado, qué se entiende por Estado, y hay que diferenciar de Estado de gobierno para que después veamos las instituciones que van a representar ese poder del Estado. Bien, nos queda un minutito más. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, porque ya no quiero que se corte y nos quedemos, que no se corte antes, no sé. En resumidas palabras, estos tres pensadores hablarían de los diferentes contratos dentro de la concepción del Estado moderno, ¿no? Sí, sí. Sí, bien, sí, sí, perfecto, sí. Gracias. Sí, sí. ¿Alguien más? ¿Una consulta, duda? ¿Algo que se quiera preguntar? Bueno, cualquier cosa vamos a hacer así. Profe. Sí. Sí, están consultando en el chat si le tenemos que enviar las guías o las hacemos para, digamos, para que nos queden a nosotros. No, es para ustedes. Esto es las guías, excepto, como hicimos la otra vez, los trabajos, el trabajo práctico, si hay otro trabajo práctico que sea para entregarle, vamos a avisar y le vamos a dejar, digamos, escrito, se lo vamos a especificar la entrega, pero esta lectura yo les pido por favor que se ve que ahora están acelerando los tiempos, ¿se entiende lo que quiero decir? Con la presencialidad o con los exámenes o con lo que sea. Entonces, bueno, yo les sugiero que lean esas guías para ustedes, para que les resulte